Bueno, queríamos incidir en una serie de aspectos con respecto a un tema que, bueno, que viene siendo desgraciadamente demasiado largo, que es el tema de la reapertura de la central nuclear de Garoña. Después de años de lucha por conseguir su cierre, finalmente se consigue, se cumple ya más de un año que la central nuclear está parada, pero recientemente, hace solamente unos días, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, anuncia que se va a producir que el gobierno tiene intención de, a través de un decreto ley, digamos que permitir la reapertura de la central nuclear de Garoña. Claro, el tema nuclear es un tema especialmente grave, especialmente delicado por las implicaciones que tiene con respecto a la seguridad de las personas y del medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no se puede simplemente a través de decretos leyes decir cuándo y por qué se puede o no se puede reabrir una central nuclear. De hecho, la reapertura de una central nuclear es un hecho que está regulado y es de lo que hoy queríamos hablar, porque es un tema que no se ha dado a conocer a la opinión pública y que sin embargo es muy relevante. Hay que recordar en primer lugar que Garoña es una central nuclear que su reactor es gemelo al reactor número 1 de la central nuclear de Fukushima, un reactor que por lo tanto, o un modelo que por lo tanto ya somos testigos del tipo de problemas que está generando. Además, desde hace bastante tiempo se vinieron denunciando los problemas de seguridad, fundamentalmente relativos a el agrietamiento, la aparición de grietas en la vasija del reactor. Por lo tanto, Garoña tiene graves problemas de seguridad. Recordamos que en el caso de cuando se produjo el cierre, la empresa propietaria, Nuclenor, advirtió, pues fue un cierre patronal, si recordáis, advirtió que había dos cuestiones: un tema relativo a impuestos y un tema relativo a las inversiones en seguridad que no hacían rentable que la central continuara, ¿no? Sin embargo, se están produciendo negociaciones entre el gobierno y Nuclenor para que esa reapertura se produzca. Entonces, hay un aspecto que, bueno, nosotros queremos poner sobre la mesa hoy y que nos parece especialmente grave porque, como digo, la regulación sobre reapertura de centrales nucleares es un hecho que está regulado, y está regulado a través de una disposición, una instrucción que fue publicada en el BOE el 1 de julio de 2009 y de la que os he entregado copia, y os voy a citar algunos aspectos que contempla esta ley. En primer lugar, la central nuclear de Garoña, si ahora solicita una autorización de explotación, esto no es un permiso automático, que la central pueda directamente volver a funcionar, sino que se considera, de acuerdo con la normativa de seguridad nuclear española, que sería una explotación, esta reapertura de la central sería una explotación a largo plazo de la central. Y por lo tanto, eso tiene unos requerimientos especiales. En concreto, esta regulación, en su página 3, en el último párrafo, leo textualmente, dice: en el caso de las centrales nucleares de diseño occidental, básicamente las norteamericanas y algunas europeas, parte de los análisis que dan soporte a la evaluación de seguridad de la planta se han realizado con la hipótesis de una vida de diseño de 40 años. Esto lo tenéis como digo, en la tercera página, en el último párrafo. Por ejemplo, aquellos componentes que no pueden ser reemplazados, como la vasija del reactor y el edificio de contención, por lo que habitualmente se considera 40 años como vida de diseño de la instalación. Los 40 años de Garoña ya han pasado, es decir, Garoña, como recordáis, se inauguró en el año 1971 y por lo tanto es una central nuclear que ya ha cumplido su vida de diseño, y por lo tanto se le aplica una regulación especial que tiene que tener en cuenta lo que se llama la gestión del envejecimiento, que es en la página donde pone, a ver, el número de página 57991, en el punto 4.2,
dice que la gestión de envejecimiento, que incluye el periodo de explotación a largo plazo, dice la solicitud de renovación de la autorización de explotación de las centrales nucleares más allá del periodo previsto en su diseño inicial, y esto afecta directamente a la central nuclear de Garoña, debe incluir, entre otros informes, un plan integrado de evaluación de gestión de envejecimiento, constituido por una serie de estudios de gestión del envejecimiento que permitan garantizar de modo razonable la funcionalidad de los elementos relacionados con la seguridad y de los elementos relevantes para la seguridad que forman parte de su alcance, considerando el nuevo periodo de explotación. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que para que una central nuclear que ha cumplido esos 40 años reciba un nuevo permiso de explotación, tiene que hacer toda una serie de inversiones y luego documentar que esas inversiones garantizan de manera segura el funcionamiento de esa central nuclear, y para ello tiene que presentar una serie de informes que se incluyen en lo que se llama el Plan de Estudios de Gestión y de Envejecimiento. Y esto nos lleva en la página 57993, nos lleva en el último párrafo, y esto es el punto más relevante que queremos destacar hoy con respecto a la normativa sobre entrada en funcionamiento de centrales nucleares envejecidas. Dice lo siguiente, el último párrafo de la página 57993. Destaco, dice: el periodo mínimo con el que debe presentarse la documentación relativa al PIEGE, que es el plan de como hemos dicho, debe ser de 3 años antes de la fecha en la que se deba proceder a renovar la autorización de explotación, debiendo presentarse una actualización de los anteriores documentos, incluyendo las modificaciones introducidas en la central un año antes de la fecha de renovación de la citada autorización. Esto quiere decir que desde que se presenta la solicitud de renovación de la autorización hasta la entrada en vigor, la entrada en funcionamiento nuevamente de la central, deben pasar 3 años. Por lo tanto, aquí hay una cuestión que es muy relevante, y es que el gobierno está de alguna manera tratando de saltarse una normativa que tiene como objetivo fundamental garantizar, lógicamente, la seguridad de una hipotética entrada en funcionamiento de una central nuclear vieja, ¿no? Aquí se produce un hecho que es bastante relevante, y es que, al igual que ocurrió con el tema del impuesto, ¿por qué Nuclenor está presionando al Consejo de Seguridad Nuclear para que no se cumplan estos 3 años? Pues porque, en caso de que esta normativa se cumpliera, a Nuclenor no le interesaría poner en marcha la central nuclear. Pero claro, esto no es una cuestión baladí, porque es muy relevante el hecho de que, como digo, en primer lugar, porque si esto se hace y si esto está, digamos, en la normativa, es para garantizar la seguridad de la entrada en funcionamiento de una central nuclear que ha cumplido su vida útil y por lo tanto tiene que garantizar toda la seguridad, y en segundo lugar porque estamos en una situación de precedente con respecto a lo que va a ocurrir con las centrales nucleares en nuestro país. Hay que tener en cuenta que hasta el momento, como dice la normativa, lo que se considera la vida de diseño de las centrales nucleares es de 40 años. Con Garoña se quiere alargar se quiere hacer que esa vida se alargue, y es solo un precedente para el resto de centrales nucleares. De ahí la importancia que tiene el que esta normativa se cumpla, no solo por el caso de Garoña en sí mismo, es decir, que la reapertura de una central nuclear no puede ser en ningún caso un hecho inmediato realizado por decreto como pretende el gobierno. Este es el mensaje más importante que queremos destacar hoy, y hacerlo así en este momento es ilegal de acuerdo con la normativa. Es decir, reabrir la central nuclear por decreto en este momento es ilegal de acuerdo con la normativa. Entonces, además, crearía un precedente muy peligroso para el resto de las centrales nucleares, que realmente es el objetivo del gobierno, porque el objetivo de este gobierno es alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años. Así está manifestado, esto es una
Esto es una estrategia que diseñó la FAES en su momento y que es lo que en este momento el gobierno plantea sobre la vida de las centrales nucleares y su estrategia nuclear, ¿no? Entonces esta es la cuestión, que Garoña tiene que estar cerrada 3 años en los que se realicen todos los estudios pertinentes, todas las inversiones necesarias, antes de que pueda procederse a recibir una autorización. Yo creo que esto es muy relevante y esto es lo que hoy os queríamos contar en rueda de prensa, porque de alguna manera insisto en que simplemente pretender la apertura como se pretende por decreto, pues no es acorde con lo que en este momento está regulado con respecto a la seguridad de las centrales nucleares, y creemos que es relevante. Nosotros, por nuestra parte, vamos por supuesto, a llevar esta cuestión al Congreso de los Diputados y se la vamos a hacer llegar al resto de grupos políticos que han manifestado una oposición a que la central nuclear de Garoña entre en funcionamiento, porque creemos que hay que evitar a toda costa que el gobierno eluda, a través de negociaciones más o menos, podemos decir, secretas, discretas o como se quiera decir, eluda la normativa de seguridad nuclear, que precisamente está puesta en su lugar por las consecuencias que podría tener una mala gestión de la seguridad de las centrales nucleares. Esto es lo que os queríamos contar. No sé si... creo que lo he explicado bastante claro. Creo que la normativa es muy clara, y por eso he querido traer una copia para que se vea claramente que, bueno, pues que esto es lo que en este momento dice la normativa sobre esta explotación de este tipo de centrales, que podemos llamar envejecidas, o aquellas que se pretende hacer funcionar después de lo que se considera su vida de 40 años. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, teméis por tanto que el gobierno esté buscando algún subterfugio para saltarse esa normativa y poder llevar a cabo la reapertura. Sí, no nos cabe ninguna duda de que el gobierno está buscando efectivamente un subterfugio, subterfugios legales, para saltarse una normativa que ha sido, como digo, elaborada, no de una manera digamos, oportunista, sino que viene de lo que ha sido el proceso de elaboración de la normativa sobre seguridad nuclear, y que el gobierno en este momento se lo quiere saltar porque Garoña no sería rentable si tiene que estar otros 3 años más parada, haciendo todos los estudios que la normativa en este momento requiere, ¿no? Entonces, para facilitar esa reapertura que quiere, evidentemente, como ha quedado claramente de manifiesto, esa reapertura de la manera más rápida posible, porque básicamente lo que quieren es simplemente volver a encenderla, esto no sería posible de acuerdo con la normativa, y lo que están haciendo es una negociación bilateral entre ambas partes para ver cómo, digamos, saltan este obstáculo, ¿no? Estos 3 años, de cara a conseguir una prórroga, ¿se descontarían de los 10 años que se le podrían dar, o en 2016, por ejemplo, o en 2017, se aplicaría una prórroga hasta el 2027? Bueno, es que nosotros partimos de la base de que si realmente se cumple la normativa y se obliga a estar parada estos 3 años, como esta normativa obliga, Garoña nunca entraría en funcionamiento, porque insisto en que no sería rentable para la empresa el hacer todas las inversiones que tiene que hacer, estar parada estos 3 años poniéndose a punto. Entonces no sería rentable y por lo tanto no entraría en funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, esa es una hipótesis que, en todo caso, yo entiendo de lo que se deduce de la normativa es que una vez pasados esos 3 años y garantizadas las condiciones de seguridad, ya se vería el tiempo que podría darse de plazo, ¿no?, de funcionamiento. ¿Os planteáis alguna acción legal en el caso de que finalmente se reabra a raíz de este Real Decreto? Bueno, desde luego que sí. De momento, como digo, vamos a optar por la acción política, es decir, vamos a elevar esta cuestión al Parlamento y vamos a ver cuál es la reacción, ¿no? De momento, ese hecho no se ha producido porque el decreto del gobierno
que el decreto anunciado por el secretario de Estado de Energía, que decían que iba a ser para este final de mes, todavía no se ha producido, ¿no? Entonces, vamos, desde luego, esperamos que no se produzca, desde luego que no se produzca saltándose la normativa o pretendiendo cambiar la normativa a última hora, porque al final lo que nos estamos encontrando es que se pretenden hacer apaños de última hora sobre unas normativas que son muy delicadas, porque estamos hablando de seguridad nuclear, apaños de última hora para poder acelerar la apertura de la central nuclear. Y esto es altamente peligroso, porque, como digo, insisto una y otra vez, no son normativas aleatorias, son normativas que se hacen porque estamos hablando de plantas muy peligrosas. Y mucho más si pensamos que estamos hablando de como denomina la propia normativa, de plantas envejecidas. Es decir, que han cumplido ya su vida de 40 años. Ahora mismo, para poner en marcha la planta así, Nuclenor sí que debería cometer una serie de obras por exigencias de Europa. ¿Le estaría rentable hacer todas esas obras para poder mantenerse abierta? Bueno, eso es lo que en este momento está sobre la mesa. Nosotros consideramos que si realmente se cumpliera y el gobierno hiciera como debe hacer, obligar a Nuclenor a cumplir la normativa en materia de seguridad nuclear, en ningún caso la central nuclear entraría en funcionamiento, porque las modificaciones que hay que hacer son de gran calado, ¿no? En todo caso, por eso insistimos en que es algo que está en este momento en negociación entre Nuclenor y el gobierno, y probablemente a través del Consejo de Seguridad Nuclear, que no se conoce, que no se sabe qué está ocurriendo, cuáles son esas negociaciones, pero nos tememos que van en el sentido de saltarse o de modificar la normativa, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues encantados luego de que nos llaméis o